Oscar Ayala de Codebupi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a toda la audiencia de PDS Radio. Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de todos. Bueno, Oscar, Codebupi presentó un proyecto de ley que pretende, según yo no lo leí todavía, por eso ya vamos a hablar de primera mano contigo. Entiendo que Ujú. pretende detener cierto tipo de procedimientos de desalojo por un determinado tiempo. ¿Es correcto eso? Sí, efectivamente. El día ayer presentamos un anteproyecto de ley que ya hoy tuvo entrada oficial, o sea, por lo tanto estamos técnicamente ya ante el proceso legislativo en marcha, y que tiene por objeto la suspensión de la ejecución de las medidas de desalojo que sean dispuestas, ya sea por agentes fiscales o judiciales, durante todo el tiempo que dure la pandemia. Creo que la audiencia, todos somos conscientes de que en los últimos tiempos, a partir de hechos que han cobrado Estado público, hemos estado asistiendo a prácticamente de manera semanal a desalojos de comunidades indígenas, asentamientos campesinos, en fin, una serie de situaciones en donde el Estado ha procedido sin otorgar ningún tipo de alternativa a la gente, dejándola literalmente en la calle sin ninguna protección. Eso ya de por sí, las características que en general revisten los desalojos que se hacen en Paraguay, son prácticas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, porque califican como desalojos forzosos. Y a esto que se viene dando desde antes de la pandemia, hoy se suma la situación que estamos viviendo, en donde nuevamente organismos internacionales de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, varios relatores especializados, entre ellos del derecho a la vivienda, han recomendado a todos los estados que durante el tiempo que justamente la pandemia esté vigente, entre otras cosas, se suspendan los desalojos. Nuestro país no ha acatado esto, no ha tomado esta directriz, sí se ha dado en otras partes. Y bueno, nosotros un poco viendo esta realidad tan abrumante de desalojos que están registrándose, desde la CODEUPI articulamos una propuesta que está basada en las obligaciones internacionales que tiene el Estado, fundamentalmente en el contexto de la pandemia, y hemos planteado esta propuesta. Es una ley de naturaleza transitoria, evidentemente, y que tiene como propósito central la suspensión de las ejecuciones de aquellos desalojos en relación a aquellas comunidades. Pero solo de comunidades de pueblos originarios. No, el proyecto de ley habla de asentamientos colectivos, tanto en el Asentamientos ámbito colectivos. rural como urbano, sí. O sea que para tranquilidad de la gente, si yo alquilé mi casa y no me pagó nunca el alquiler, hice un juicio de desalojo, se apeló, se fue a la corte, duró muchos años, hoy tengo la sentencia de desalojo, esa no está incluida en esta ley. Esa no está incluida. Esa no Eso está se va a incluida, ejecutar o sea, normalmente. se va a ejecutar normalmente. Pero sí se trata, digamos, de un asentamiento colectivo. Y el anteproyecto también dice, Guillermo, que se refiere a aquellos asentamientos que ya estuvieron constituidos con anterioridad a la declaración de emergencia sanitaria. No si uno se hizo ahora. Exacto, y porque esa es una cuestión que también ya por ahí se estuvo mencionando, el tema que esto va a alentar ocupaciones y todo eso. Claro. En realidad, si aquello que se produzca, en la eventualidad que se apruebe la ley, si se produce y se aprueba tal cual está hoy el proyecto, no estaría contemplado. Y ahí, Guillermo, la ley dispone que el INDI, el INDER y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que son las entidades públicas que generalmente tramitan las demandas de reconocimiento de derechos, en fin, de las demandas de estas comunidades, tienen que informar dentro de los 30 días posteriores de la aprobación de la ley al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional de aquellos asentamientos que están en esta situación, de tal modo a que con base a ese informe oficial eventualmente los jueces o fiscales que tengan que decidir tomen las medidas de suspensión que impone la ley. ¿Y eso por cuánto tiempo sería? En la propuesta nosotros hablamos de que una vez sancionada, promulgada la ley en este caso, en los 30 días posteriores se tiene que generar ese reporte a las autoridades judiciales y al Ministerio Público. No, ¿por cuánto tiempo mi pregunta es más bien, ¿por cuánto tiempo se suspenderían los desalojos?
Ya. Nosotros hablamos de que el desalojo, la ley debería estar vigente hasta que cese la declaración de emergencia sanitaria, que es una medida que, como sabemos... O sea, mientras haya emergencia sanitaria. Exacto. Cuando el Ministerio de Salud, la OMS, digan terminó la pandemia, seguramente también la ley que aquí se sancionó en función a ella va a ser derogada, va a quedar sin vigencia y esta ley también, su temporalidad le llegaría a su fin. Ajá, perfecto. Entonces, para la tranquilidad de la gente, es una norma que pretende evitar durante la declaración de emergencia a los asentamientos desalojos en asentamientos colectivos. A eso se limita. Sí. En el fondo, finalmente, Guillermo, es una ley que podríamos decir casi de naturaleza humanitaria y que es consistente con las propias recomendaciones que el Estado está dando para contener la pandemia. O sea, el Estado, como sabemos, entre otras recomendaciones, está recomendando a la gente que se quede en su casa, que no salga, que no se agrupe, claro, que no se acumere y todo eso. Pero le sacamos, le desalojamos a ellos. Claro, pero por otro lado, el mismo Estado que dice eso es el que va a través de la policía de la Fiscalía y le echa a la gente de sus casas y no le da alternativas para... Oscar, ¿por qué se están dando estos desalojos? ¿Por qué se dan estos desalojos? Y tienen muchas causas. En el tema de la cuestión indígena, que es lo que más se ha visto, por ejemplo, evidentemente la cuestión ahí de fondo tiene que ver con la falta absoluta de seguridad jurídica que tienen estas comunidades sobre sus tierras tradicionales. El Estado nunca realmente ha cometido una política de reconocimiento de derechos de estas comunidades y al contrario ha empezado a otorgar títulos a terceros en lugares que tradicionalmente han estado comunidades indígenas. También hay en ese periodo, tal vez vos recordarás la audiencia también del gobierno de Guasmose, cuando estuvo aquí el famoso presidente Lindy Valentín Gamarra, se hicieron muchísimas compras fraudulentas y muchos de los títulos que hoy están siendo cuestionados, que están registrados a nombre del INDI, son títulos que tienen muchas veces defectos, que fueron adquiridos sin ningún tipo de seguridad jurídica y que hoy están utilizando muchos empresarios o gente que se fue apropiando de esas tierras para anular y conseguir orden de desalojo y echar a la gente. Pero algún tipo de título muestran esas personas. No para nada se da mucho. ¿Algún tipo de título de propiedad o alguna documentación muestran eso estas personas que demandan el desalojo? Claro, sí. Y hay una discusión también jurídica, Guillermo, que no contempla el derecho, o sea, el marco jurídico que está dado por nuestra Constitución, por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es una ley, que es un convenio ratificado por nuestro país y que está incluso su vigencia, digamos, está reforzada incluso por mandato del propio Estatuto Agrario, que cuando habla del tema de tierras indígenas remite directamente su tratamiento a este convenio, y se sigue haciendo una discusión de tipo formal de quién tiene un papel, de quién tiene un título sobre las tierras. Obviamente que muchas comunidades indígenas no tienen ese título registrado porque el Estado nunca les aseguró, pero sí tienen una posesión tradicional que es respetable y que es equivalente al derecho de propiedad que el Estado otorga y que tiene que ser reconocido por este. Y eso hace de que en los pleitos posesorios de propiedad los indígenas terminen siempre perdiendo frente a la gran propiedad rural que detentan los empresarios fundamentalmente en estas regiones donde estamos viendo tantos desalojos. Si se aplicara realmente el derecho tal cual hoy está vigente y está desarrollado en la doctrina y en la jurisprudencia internacional, que es una jurisprudencia que hay que traer a colación de estos debates en nuestros tribunales, los indígenas tendrían sus derechos más que garantizados, y eso no ocurre. O sea, la solución sería determinar ya bien cuáles son las tierras de esos pueblos y no tocar más y darle los títulos. Claro, la obligación primera del Estado en relación a los pueblos indígenas en cuanto a su propiedad, derecho de propiedad comunal, tal como lo reconoce nuestra Constitución, es la de delimitar y demarcar esas tierras. Evidentemente que en este proceso de delimitación y demarcación
hay que identificar si hay terceros que tienen títulos sobre esas tierras, que pueden ser títulos desde un punto de vista formal válidos, o sea, otorgados por el Estado en algún momento. Y ahí el Estado tiene que evidentemente indemnizar en todo caso, sobre la expropiación o la indemnización de esos terceros que tengan que tengan títulos en tierras indígenas. Entiendo. Decime una cosa, cambiando un poquito de tema, por más que es un tema ya remanido y hasta absurdo, ¿qué le contestamos a esa gente que dice cada tanto, cuando ocurre un crimen común, y enrostra a CODEUPI y a otros organismos de derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Por qué están para defender a los criminales? Pero cuando hay un secuestro, le matan a una persona, le matan a alguien en un barrio, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué defienden solo a los criminales? ¿Qué le contestamos a esa gente? Hay que decirle a esa gente, en primer lugar, que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de un derecho de naturaleza vertical, es decir, de un derecho que opera entre el Estado y los ciudadanos, y por lo tanto los ciudadanos, en el marco de las organizaciones, como en este caso, la CODEUPI, la sociedad que se organiza también para velar por los derechos humanos, lo que hace es controlar la actuación del Estado. Y cuando el Estado actúa y se extralimita en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad de un organismo de derechos humanos es denunciar eso para combatir cualquier tipo de arbitrariedad. Muchas veces, como bien lo planteas, la gente observa situaciones que son muchas veces crímenes efectivamente aberrantes, pero que al darse entre particulares, técnicamente no estamos hablando de un ámbito en el cual los derechos humanos tengan una intervención directa. Sí, evidentemente, frente a ese tipo de fenómenos, uno, en términos de derechos humanos, tiene que también observar qué hace el Estado en términos de justicia. Claro. Pero no, digamos... ¿Entrarían los organismos de derechos humanos ante una negativa del Estado a proteger a la víctima, por ejemplo? Por ejemplo, o dejar en la impunidad del hecho, claro. O esa es materia, digamos, ya. O sea, los derechos humanos básicamente observan al poder, observan al Estado. Claro, para que el Estado, no cumple sus bajo la excusa de combatir un ilícito, no cometa otros. Totalmente. Vale, a lo mejor es una obviedad, pero como cada tanto se vuelve a escuchar, siempre es bueno repetirlo, ¿verdad? No, absolutamente. Y es muy importante porque finalmente los derechos humanos es la respuesta al autoritarismo, a las dictaduras, a los fenómenos extremos que ha vivido la humanidad, por ejemplo en Europa con el nazismo, con el fascismo en su momento. La respuesta que la sociedad y los estados encontraron a eso son los derechos humanos. Claro. Así es que y eso es así porque un valor así central evidentemente en una democracia tiene que ver con la libertad de las personas, tiene que ver con su integridad personal y respecto a esto el Estado tiene obligaciones muy importantes de preservar la libertad y la integridad de cualquiera de nosotros. Así es que cuando el Estado... Disculpame que interrumpa. Cuando el Estado no respeta el debido proceso, ¿está vulnerando un derecho humano? Sí, definitivamente. Entre otros derechos, claramente, lo que se llaman las garantías y la protección judicial tienen como un condimento central el debido proceso, que es finalmente la regla en base a la cual las personas dirimen los debates o las controversias o se explica que hay en torno a sus derechos. O se defienden del poder público que intenta privarle nada menos que de la libertad, ¿verdad? Totalmente. Y decime una cosa, ¿y vos crees que cómo ves a nuestro poder judicial? Porque yo te conozco, sé que sos un abogado, además de estar en derechos humanos, tenés una sólida formación jurídica, ¿verdad? ¿Cómo crees que está hoy día nuestros juzgados de garantías, por ejemplo, que tienen el deber primordial de eso, como su nombre lo dice, velar por las garantías en el proceso penal? ¿Te parece que están garantizando por lo menos medianamente ese debido proceso al ciudadano? Mira, ahí a propósito de tu consulta, cuando te comento esto, digamos, como la audiencia sabe, los organismos internacionales de derechos humanos, que son los que monitorean el cumplimiento de los pactos, convenciones, en fin, en cada una de las materias, cada tanto generan, cuando examinan la situación del país, sus recomendaciones, observaciones en los ámbitos de preocupación donde observan violaciones de derechos humanos.
Sí, hay una recomendación que es que aparece en todas, que es común, si uno quiere agarrar todas las recomendaciones que tuvo Paraguay en todos los ámbitos, que hay algo que aparece en todos los organismos, es lo que tiene que ver con la justicia. Es decir, eso nos tiene que llamar profundamente la atención. Cada vez que se le examina a Paraguay respecto a cualquier ámbito de derechos humanos, el tema de la justicia es una cuestión observada, lo cual es absolutamente consistente con la percepción que muchos tenemos aquí a nivel local sobre la falta de garantía justamente que existe, de imparcialidad muchas veces, sobre la falta de aplicación de rigurosa, digamos, del debido proceso en general, y sobre la jerarquización también de derechos que existe muchas veces. Y a propósito del primer tema que conversábamos, yo siempre digo que en la consideración jurídica de nuestros tribunales, si hay un derecho jerarquizado, es el derecho a la propiedad privada. Acá el tema de la propiedad privada es una cuestión así absolutamente sacrosanta en la concepción judicial, que es concebida como un derecho absoluto cuando que no lo es, y sobre la base de la protección de la propiedad privada se criminaliza a la gente, se violan derechos de otros derechos de propiedad como la propiedad comunal indígena. En fin, hay una valoración de tipo político, económico, más allá de que una valoración jurídica en las determinaciones judiciales. Y esto no es un país en donde hay tantos conflictos vinculados al tema de la tierra, la reforma agraria, la propiedad indígena, termina generando una serie de violaciones en el ámbito de la justicia. Y además lo otro, Guillermo, que es claro, digamos, la imparcialidad que uno espera de la justicia es algo que está absolutamente menoscabado desde hace mucho tiempo, y la injerencia de sectores extrajudiciales, de la política, para obtener sentencias a medida, creo que quedó más que evidente con aquellos famosos los audios del jurado de enjuiciamiento y sí, todo escandaloso. eso. Es un escándalo realmente, y no hay una reacción tampoco enérgica frente a eso para rectificar rumbo. Seguimos repitiendo y repitiendo situaciones, y es uno de los ámbitos del Estado menos creíbles, yo creo, el de la justicia hoy día para la ciudadanía. ¿Qué te dice que la Corte Suprema de Justicia haya emitido ya una acordada y esté preparando otra, mediante las cuales le recuerdan a los jueces penales de garantía cosas básicas y elementales del debido proceso, como el no abuso y el uso, digamos, limitado de medidas cautelares que son privaciones a derechos, muchas veces el derecho de libertad ambulatoria incluso, y ahora una acordada en la que le recuerdan que el acta de imputación debe definir hechos, por ejemplo. Que estemos a ese nivel, ¿qué te dice como una persona que dedica su vida a la protección de los derechos humanos? Y es un claro indicador, es aquello de la confesión de relevo de pruebas, sino la propia cabeza del Poder Judicial señala esas cuestiones que ya venimos nosotros criticando hace mucho tiempo, da cuenta de la situación grave en la que nos encontramos. Mira, nosotros desde la CODEUPI hemos, por ejemplo, en estos procesos que se han abierto en el norte a propósito de combatirle el EPP y todos estos grupos que han aparecido, hemos observado cuestiones absolutamente escandalosas, o sea, en donde ya ni siquiera luego en la imputación, sino ya en la acusación o en la sentencia, uno realmente no ve una fundamentación acorde con las condenas que, por ejemplo, se aplican. O sea, hay un nivel de arbitrariedad, y esos casos a veces son un poco más visibles por todo el impacto social que genera y llama la atención, pero el ciudadano común y corriente también tropeza frente a ese tipo de situaciones. Como que la justicia a veces, por mandato o por una serie de factores que uno podría conjeturar, de repente dice, bueno, fulano es culpable de tal cosa, y ya determina esa culpabilidad, y a partir de ahí trata de explicar en base a un proceso donde no se reúnen pruebas esa supuesta culpabilidad que ya es establecida. Todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, con las garantías del debido proceso, realmente es algo que ha dejado mucho que desear en todo este tiempo, y que ha generado arbitrariedades enormes, o sea, y hoy, bueno, la Corte que esté recordando eso, me parece que, bueno, de algún modo es un reconocimiento de una situación
que se viene dando y que ojalá, bueno, ya que lo ponen en una acordada y lo reconocen, Claro. de ese modo tenga O sea, también ya que no acciones hicieron caso a la posteriores. ley, que hagan caso a la acordada. Y sí, pero vos sabés que eso no me recuerda mucho de esto que me estás diciendo, algo de mucho más. Hay una acordada de la década hay uno del Poder Judicial y también del Ministerio del Interior de la década del 50, Ujú. en donde justamente a propósito del tema indígena que tocábamos más temprano, se recordaba que matar indígenas también era homicidio. Mira. Eso parece casi sí, ¿Tenés eso? porque era una época en donde habían muchas situaciones que se daban respecto a indígenas no contactados en Sí, algunos sí, lugares sí. del Era Chaco, casi un deporte para alguna gente y había que matarles nomás, sí, sí. Era una para cosa alguna terrible, gente. sí. Horrible, Sí, sí. sí, sí. Ese nivel de gravedad. Y Entonces había que también, recordarle a los jueces que a un indígena tampoco se le podía matar. ¿te imaginas? O Ya, así sea, como ahora hay que recordarles que la ley dice que un acta de imputación tiene que definir hechos. totalmente. Y bueno, Son pequeños indicadores de nuestra justicia. ya que los Guillermo, jueces no se enteraron de la Constitución, tampoco del Código Procesal, por lo menos se enteren de la acordada, ¿verdad? Bueno. Óscar Ayala, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Guillermo. Saludos a toda la audiencia y a disposición para cualquier otra conversación más adelante. Un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital.